Recibamos con un fuerte aplauso al bioingeniero Esteban Rojas, CEO de la ONG Humanos 3D, con experiencia en el desarrollo de dispositivos de asistencia mediante impresión 3D, que nos hablará sobre el uso de estas tecnologías para la creación de prótesis. Y también lo acompañará el doctor Ricardo Rodríguez, ingeniero mecánico eléctrico y fundador de la Hopnik, empresa dedicada al desarrollo de prótesis biónicas impresas en 3D, con reconocimiento internacional por su liderazgo en tecnologías inclusivas e ingeniería química, con experiencia en el desarrollo de materiales compuestos sostenibles. Y además, la cofundadora de Compositus, una empresa dedicada a la producción de materiales innovadores para impresión 3D y otros procesos de manufactura basados en polímeros biobasados y fibras naturales, dándoles valor agregado. Gracias. Buenas tardes de nuevo, ¿cómo están? Bueno, esta charla va a estar dividida en 3 personas porque tengo unos invitados muy especiales que están acompañándome el día de hoy. Son 3 empresas diferentes y vamos a empezar con la mía y a entender cómo la vinculamos con esas otras 2. Mi nombre es Esteban Rojas, soy director de Humanos 3D y me gustaría, antes de iniciar, que puedan cerrar los ojos un segundo, sin dormirse, porfa. Que los cierren un segundo y vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a pensar por un momento que ustedes despiertan, ¿cierto? Y se dan cuenta que de repente ya no pueden volver a usar sus manos. Actividades como cepillarse los dientes, comer algo, usar una cuchara, hacer un deporte, ya se les va a dificultar, ¿cierto? Ya no va a ser fácil hacer esas actividades que de pronto eran un día a día y que se volvían costumbre. Eso, añádanle una cosa más. Imagínense también que aparte de eso, de tener esa dificultad, resulta que también viven lejos de la ciudad, viven en zonas rurales, en zonas alejadas, donde no hay alcance a una tecnología que les permita realizar esas actividades que saben que de pronto, con algo que ya existe, podrían poder volverlas a hacer, pero no tienen acceso a eso, ¿cierto? Independientemente de por la distancia o porque los recursos no le alcanzan para adquirir ese dispositivo, ¿a qué lleva eso? A frustración, a que la persona se sienta excluida, y que no haya una verdadera inclusión, ¿cierto? Que no haya realmente como un apoyo y se sienta enojo. En Humanos 3D, ya pueden abrir los ojos, creamos un puente entre la discapacidad y la posibilidad. Ya que hicieron ese ejercicio de imaginación, eso es algo que le pasó a Rigoberto y a muchos más. Rigo perdió sus manos en un accidente. Y resulta que lo que quería era jugar tenis de mesa, volver a jugar tenis de mesa, se estaba colocando cinta, se estaba amarrando cosas en la raqueta, con el muñón, ¿y qué pasaba? Que la raqueta salía volando, que ya no podía sentirse seguro porque podía lastimar a alguien, porque ya no podía jugar profesionalmente, y llegó a Humanos 3D con esa necesidad. Nosotros lo que hicimos fue desarrollarle un dispositivo a través de la tecnología de impresión 3D y escaneo 3D, para poder facilitarle el ajuste o la adaptación de esa raqueta a su muñón. ¿Qué pasó? Rigo pudo volver a jugar tenis de mesa. Un segundo, si fue, no sé. Bueno, Rigo pudo volver a jugar tenis de mesa, pero no solo eso. Se presentó a un torneo internacional donde quedó campeón en Alemania. Entonces, si lo ven, el problema nunca fue la discapacidad con él, ¿cierto? El problema fue la falta de acceso a algo que le permitiera hacer lo que ya sabía hacer. En Humanos 3D buscamos eso, trabajar
con impresión 3D para diseñar siempre dispositivos que se adapten a las necesidades de los usuarios. Y así como Rigo, estamos hablando de que solo en Colombia hay alrededor de 4 millones de personas con discapacidad, de las cuales más o menos la mitad de ellas requieren de un dispositivo o de una adaptación que les permita realizar actividades, muletas, sillas de ruedas, dispositivos, prótesis en específico. Humanos 3D se enfoca en alrededor de 170.000 personas en el país que les cuesta realizar actividades con sus manos. Pero ahí es donde no nos quedamos solo en la entrega de un dispositivo. Nuestros dispositivos, si hablamos del producto como tal, tienen la ventaja de que al ser impresos en 3D son muy livianos. Si conocen esa tecnología, que ahorita también la van a ver con un poquito más de detalle, esto permite hacer dispositivos o prototipos de una manera mucho más rápida, permitiendo bajar costos, livianos, permitiendo que la persona se adapte a estos dispositivos de una manera más sencilla que de pronto con las prótesis convencionales. Son personalizados. Con la impresión 3D, si tú quieres ser un superhéroe, poner tu equipo de fútbol, ser una princesa, ponerte un tatuaje, se puede hacer y no te limita ese aspecto de querer mostrarte al mundo. Pasas de estar escondiendo tu discapacidad a mostrar el dispositivo y que todo el mundo lo vea porque se sienten orgullosos de que sea algo con lo que se adaptaron. Y principalmente son funcionales porque nos adaptamos y co-creamos con nuestros usuarios hasta llegar a lo que él necesita o realmente quiere. Porque eso es un problema que está pasando a nivel mundial, que es que el usuario recibe lo que el mercado le ofrece, pero rara vez lo que realmente necesita. Así, no solo entregamos productos con buenas características, sino que también entregamos una verdadera inclusión, empoderamiento, accesibilidad e independencia de nuestros usuarios. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros somos una ONG. Buscamos que el usuario final reciba el dispositivo de una manera completamente gratuita, porque sabemos que son de zonas alejadas, que son personas afectadas por el conflicto armado, muchos de ellos, que son de zonas rurales, que no tienen cómo costear este tipo de cosas. Lo que hacemos es, de una manera que suena simple, buscar donaciones, ¿cierto? Cuando uno lleva al campo se da cuenta de lo difícil que las personas apoyen ese tipo de cosas. Sin embargo, a través de convocatorias, a través de búsqueda de patrocinadores, alianzas, mostrando este proyecto, visibilizando y generando evidencia de cómo impacta, llegan esos posibles donantes, llegan patrocinios que hasta ahora, desde 2017 a la fecha, han sido importantísimos para nosotros y nos han acompañado, no solo en una donación anual, sino también acompañando en un proceso estratégico de cómo hacer que la corporación sea sostenible. Porque adicional de donaciones, también buscamos fomentar una línea comercial, porque somos expertos en impresión 3D, diseño 3D, robótica, programación, por lo que ofrecemos también una línea educativa, una línea donde ofrecemos precisamente cursos relacionados con todo esto. Pero también nos diferenciamos, porque no es solo ofrecer el uso de esta tecnología, entender cómo funciona, sino que buscamos con universidades, con empresas, generar retos, desafíos que muchas veces todos ustedes que llegan con mentalidades frescas, que no llegan con el día a día de nosotros en la producción, en la entrega de estos dispositivos, nos dan ideas espectaculares que muchas veces uno dice, tan bobo uno, ¿no? Pues tan simple que era y al final uno se embala, piensa semanas en cómo hacer que una persona se pueda amarrar los zapatos si no tiene sus manos y llega un pelado de 16 años y dice, ¿y por qué no se cambia el zapato con algo que no utilice cordones, que se adapte el zapato? No necesariamente hay que intervenir en la persona, se puede adaptar el entorno para que la persona también pueda realizar lo que quiera hacer. Así pues, con estos cursos es una primera invitación a que los conozcan. Si les interesa este tipo de tecnologías, hay muchos relacionados con el tema de bioingeniería, también soy bioingeniero o ingeniero biomédico y todos esos aspectos de impresión 3D se pueden aplicar precisamente para generar impacto social. Ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño industrial o comunicadores, administradores, realmente cualquier carrera, desde que quieran impactar, desde que quieran generar posibilidades de ayudar a las personas, más que bienvenidos. Aquí están nuestros principales patrocinadores y quisiera mencionar a uno muy especial que ha sido uno de los más cercanos, que es la Real Academia de Ingeniería. Gracias a ellos nos permitió tener acá unos colaboradores
que nos van a hablar también un poquito más de cómo es ese impacto de la impresión 3D en otros entornos o en otros países. También vale la pena mencionar a One Inversión Social, que fue nuestro principal patrocinador, que fue uno de los primeros que llegó y que dijo, creemos en tu proyecto, vamos a financiarlo, y cuando se da esa primera credibilidad, pasan cosas, porque ya hay alguien que está respaldando y ya más personas dicen, si ellos apoyan, ¿por qué nosotros no? Así que también a empresas que quieran tener ese tema de responsabilidad social son más que invitadas a conocer más del proyecto para que podamos seguir impactando a más personas. Y hablando de impacto, nosotros ya hemos logrado poder beneficiar alrededor de 400 personas a la fecha, gracias a un proyecto que creamos en 2020. Muchas veces uno trabaja desde una comodidad, a pesar de que uno sabía que había problemáticas, distancia, tiempo del usuario, dinero del usuario para trasladarse hasta nuestra organización. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín, por cierto. Todos esos términos generan problemáticas para el usuario final, hasta el punto de decir que los estaban robando esperando el bus para llegar de la zona rural a la oficina o a una zona más urbana para poder seguir viajando más de 8 horas y llegar hasta la fundación. Llegar con la expectativa de recibir el producto, de llevárselo y muchas veces decir, mira, hay que hacer un ajuste, necesitamos cambiar unas cositas porque estamos trabajando, ¿cierto?, con un tema de prótesis, con un tema que no es solo medir, entregar y listo, es un tema de medir, probar, seguir probando hasta llegar a algo que le termine siendo cómodo al beneficiario. ¿Y eso qué genera? Cuando estamos hablando de niños, frustración otra vez, que cómo así que no me puedo llevar mi prótesis, yo quería mostrarla el lunes en el colegio, estoy cansado de que me molesten. Imagínense uno queriendo ayudar y que le lleguen con eso. Entonces, pasamos a un proyecto muy importante en 2020, donde un detonante fue la pandemia. ¿Qué pasó? Ellos ya ni siquiera podían llegar hasta nosotros. Y esa fue la gota que rebosó el vaso y dijimos, seamos nosotros los que viajamos hasta esas comunidades para facilitarles todo ese proceso, todo ese engorre, porque la verdad es complicado para ellos llegar hasta la zona urbana, incluso si saben llegar, para ellos es difícil adaptarse a ese nuevo entorno. Por eso con ese proyecto de clínicas móviles, lo que hicimos fue viajar a la fecha a más de 40 municipios para poder hacer entregas de alrededor de 500 dispositivos de asistencia. Pasamos de 2017 a estar entregando 2, 5 prótesis al año, a estar entregando más de 100 en 2020 en adelante, generando impacto, generando más problemas, ¿cierto? Porque uno ya ahí le dan más retroalimentación, se da cuenta de cómo se deben seguir mejorando estos dispositivos, pero también es importante porque genera esa visibilidad, empezamos a escuchar voces que nunca son oídas, empezamos a darle esa conciencia y sacar de esa burbuja a muchas personas que no tenían ni idea que a la vuelta de la esquina hay personas afectadas por la violencia, hay personas afectadas por temas de discapacidad. Así pues, somos un equipo con propósito. De nuevo, yo soy bioingeniero, director de Humanos 3D, inicié como voluntario en 2017 y paso a paso fui creciendo con la corporación, fui aprendiendo, fui conociendo, me dieron como la confianza de seguir proyectando este proyecto social hasta llegar al punto de estarlo dirigiendo. Así pues, contamos con un equipo multidisciplinario, ya estamos conformados legalmente de un montón de estructuras que también sabemos que no son fáciles, uno quiere ayudar, pero terminan un montón de cosas que dificultan el proceso, normativas, alineaciones que se necesitan tener en el equipo de trabajo, en la estructura de la organización, que hacen que generen retrasos, pero que sabemos que también son importantes para generar un impacto a futuro. Así tenemos un equipo multidisciplinario de ingenieros, bioingenieros, ingenieros en diseño industrial, en mecatrónica, que apoyan en el día a día proponiendo nuevas soluciones, recibiendo casos día a día porque tenemos una lista de más de 500 personas en espera, buscando cómo poderlos ayudar paso a paso. Una coordinación administrativa importantísima que nos ha dado también esa visión estratégica y de saber cuánto gastar por ese tipo de cosas, porque uno de manera muy filantrópica quiere donar, quiere ayudar, pero también tenemos que tener
estrategia y pensamiento de cómo recuperamos esa inversión, cómo logramos los fondos, cómo vendemos para poder seguir impactando verdaderamente a los beneficiarios. No solo entregar la prótesis, ¿qué pasa después? ¿Cuál es la retroalimentación? Cada 3 meses entender qué sucedió, cada mes el niño creció, cómo hacemos la reposición del dispositivo, cómo seguimos acompañando ese proceso. Contamos con voluntarios fisioterapeutas, médicos, psicólogos, que nos han fortalecido también mucho todo ese aspecto, porque empezamos como un grupito de ingenieros y muy ilusos, porque creíamos que era solo hacer el producto, entregar y el beneficiario se iba feliz. Pero ¿qué pasó con la historia del beneficiario? ¿Qué pasa cuando es un tema de nacimiento? ¿Qué pasa cuando es un tema de violencia? ¿Hasta qué punto se fue? ¿Hasta qué punto terminamos realmente perjudicando de pronto más al beneficiario? Cuando llega un caso y uno inexperto, recuerdo como voluntario, llega y yo le digo, el caso es un poquito complicado, pero vamos a trabajarle. A la semana me llama llorando y me dice, porque es complicado, eso me pone a aguar los ojos porque uno por querer ayudar termina antes perjudicando con ese tipo de comentarios que porque otros pelados sí los puedes ayudar y porque el mío es más complicado. Ahí entiende uno que uno no puede hacer todo. Por eso es importantísimo el tema de colaborar, de trabajar en conjunto con otras líneas que permitan ir a la siguiente diapositiva, que permitan pues generar esa oportunidad de seguir creciendo. En Humanos 3D, claramente creo que las necesidades son claras a medida que lo estoy diciendo. Siempre buscamos más personas que se unan a nuestra causa. Desde el voluntariado internacional que ha sido fuerte, que han llegado personas de varias partes del mundo, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, mochileros, de Australia, de Inglaterra, que simplemente vienen a pasar tiempo con Humanos 3D. Ya sea mochileros, como les digo, o ya sean porque quieran hacer pasantías con nosotros. Así que esto ya tiene una visibilidad a nivel internacional que ha facilitado el proceso, que ha facilitado la oportunidad de recibir también donaciones en dólares, lo cual genera mucho más apalancamiento. Sin embargo, es algo que no podemos vivir de eso porque año a año está el tema de, bueno, nos van a donar el otro año también, ¿qué va a pasar? Por eso seguimos buscando más alianzas de una manera más comercial. Obtener nuevo equipo en temas de impresoras 3D, en tema de maquinaria, que nos permita seguir impactando, que nos permita seguir llegando de una manera más rápida a esas personas que lo necesitan, mejorar infraestructura y seguir expandiéndonos. Así que la invitación es esa, que nos conozcan un poquito más. Cualquier dedo que se mueva es una ayuda, un follow en Instagram o en nuestras redes sociales como @humanos3d, nuestra página web humanos3d.org. Ahí pueden encontrar mucha información de Humanos 3D. El solo hecho de pasar la voz ya ayuda. Y si tienen interés en mucho más de esto, estos son nuestros objetivos de desarrollo sostenibles enfocados en salud y bienestar. Por obvias razones de la queremos realmente mejorar la calidad de vida de las personas, educación de calidad, enfocándolo también desde un aspecto social y positivo de cómo la tecnología puede generar impacto en la comunidad, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades y alianzas para lograr los objetivos. De aquí nos basamos para poder seguir creciendo y seguir construyendo un mejor país. Por eso, danos una mano y prometemos entregar muchas más. Les contaba entonces, les dejo ese eslogan porque es muy importante para nosotros, ya que nos permite precisamente eso, buscar colaboraciones como las que van a estar acá presentes, mostrando ese tema de internacionalización. Con la Real Academia de Ingeniería tuvimos la oportunidad de crear una convocatoria que se llama Empoderamiento a través de la impresión 3D. Así nos unimos con expertos en estas áreas que lo que empezamos hace poco, lo que hacemos es construir, seguir creando nuevas oportunidades hasta llegar a nuevas alianzas, hasta llegar aquí a seguir visibilizando. Ayer estuvimos en la Dirección de Educación Policial haciendo toma de medidas alrededor de 30 beneficiarios en la ciudad de Bogotá. Así que, para no alargarme más, los dejo acá con Ricardo, que él va a contar su experiencia. La cuento yo aquí desde Colombia, y él desde Perú nos va a contar un poquito más de cómo ha sido el proceso de la fabricación de prótesis en impresión 3D. Gracias. Muchas gracias, Esteban.
Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Yo vengo desde Perú y es muy bacano, como dicen acá, poder estar justamente colaborando con dos personas tan increíbles y con dos empresas tan grandes como Humanos 3D y como Compositus, en el marco justamente de este proyecto que es el empoderamiento a través de la impresión 3D, ¿no? Gracias a la Royal Academy of Engineering. Ahora les voy a contar un poco sobre, primero, por qué tengo esto acá, y segundo, sobre lo que nosotros venimos haciendo en Perú en el desarrollo de tecnología biónica. Bien, y para poder contar eso, quisiera simplemente que levanten la mano rápidamente. ¿Cuántos de ustedes acá se han visto hoy día al espejo? Ok. Piensen un momento, ¿por qué se ven al espejo? Para peinarse mejor, para arreglarse, para maquillarse. Probablemente sean alguna de esas razones. ¿Cuándo fue la última vez que cuando se vieron al espejo, lo que vieron fue una oportunidad de volver a hacer las cosas, una oportunidad de poder crear nuevamente un cambio en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que vieron al espejo y ustedes mismos pensaron, ahora puedo lograrlo? Eso es lo que nosotros buscamos empoderar en Hopnik. Hopnik se llama la empresa que fundé en Perú, donde nosotros desarrollamos esta tecnología. Y para no hacerlo muy larga, solamente les quiero contar un poco las historias de Dayana y de Gianluca. Dos niños que cuando yo los conocí, Dayana tenía 6 años y Gianluca tenía 8 años. ¿Sí? Ahora Dayana tiene 14 y Gianluca, si no me equivoco, tiene ya 16. Ya no son tan niños, ¿no? Tú quédate quieta un momento. Y les voy a contar por qué es importante hablar de Gianluca y de Dayana. Como podrán ver, Gianluca tiene una diferencia anatómica que es muy corta desde el codo. Las prótesis que necesitaba Gianluca eran prótesis biónicas, con tecnología de electromiografía. Esa tecnología era sumamente costosa y sigue siendo sumamente costosa en Perú. Podría llegar a costar hasta $207,000, un monto que muchas veces es impensable. Pero bueno, acá tengo justamente una muestra de prótesis electromiográfica. No se ve, y estoy un poco complicado entre el micro, la prótesis y los sensores, de poder remangarme el saco y la camisa para que ustedes puedan ver los sensores, pero cada vez que yo hago fuerza, la prótesis se activa. Eso es la señal electromiográfica. Esa es la señal que logra el control de una prótesis gracias a señales que el propio cuerpo está gobernando. Entonces, con esta tecnología, Gianluca finalmente, y ahora sí me disculpan para poder avanzar mejor con la presentación, gracias a esa tecnología, personas como Gianluca y como los más de 500,000 peruanos en nuestro país que necesitan esta tecnología, pueden acceder a ella. Quiero pasar un poco rápido para contarles sobre todos los dispositivos que nosotros tenemos, las diferencias en cuanto a los costos y funcionalidades, pero sobre todo quiero contarles esto. 97 personas adultas regresaron a trabajar, 57 niños y adolescentes regresaron a estudiar. ¿Y se acuerdan de Gianluca? Pues puedo tener una prótesis biónica. ¿Cuánto fue el costo de esta prótesis? Felizmente para Gianluca ninguno, porque tuvimos un patrocinador, un seleccionado peruano. Pero tan solo con $2,500 él hubiese podido tener una prótesis de este tipo. Solo recuerden eso, de $207,000 a $2,500. ¿Y se acuerdan de Dayana? Pues Dayana finalmente sí pudo manejar una bicicleta sin rueditas, gracias a su prótesis. Porque eso es lo que nosotros buscamos en Hopnik, crear tecnología
que humanice, crear tecnología para las personas, crear tecnología que cree una transformación de vida. Estos son nuestros respaldos y una vez más resalto la importancia de la Royal Academy of Engineering de permitirnos estar en un espacio como este, colaborando con empresas como Humanos 3D, como Compositus. Y los invito justamente a sumarse al cambio, a seguir transformando vidas. Si nos pueden seguir también en Instagram sería muy bueno, porque Hopnik como que tuvo un replanteamiento, antes era otra empresa, así que ahora en Instagram estamos empezando un nuevo crecimiento. Y sin más, quiero darle pase a la siguiente colega, que es justamente la ingeniera María Alejandra, para que nos cuente un poco más sobre la sostenibilidad de materiales de impresión 3D. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Yo quiero comenzar preguntándoles un poquito, ¿qué ven acá? O sea, alguien del público, por aquí adelante. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Una muchacha, por allá, una abuelita. Listo. ¿Y ahora qué vemos acá? Vemos residuos agrícolas que están siendo incinerados, vemos residuos plásticos. Entonces, un poco lo de la imagen del principio es ver que lo que muchos ven como residuos, nosotros los vemos como una nueva oportunidad. Imagínense que en el mundo anualmente se generan más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos municipales. Pero ¿cuánto es eso? Imagínense que nosotros ponemos contenedores de envío estándar y si los colocamos uno tras otro le daríamos 25 vueltas al mundo. Entonces es una cantidad de residuos inimaginables. De estos residuos que se producen, como podemos ver acá, el 53% es agrícola. ¿Qué significa esto? Que tenemos 53% de cascarilla de cacao, cascarilla de arroz, bagazo de caña y otros productos que se producen mayormente también aquí en Colombia. Y el 12% son residuos plásticos. Así es como desde la Universidad de los Andes pudimos crear o tenemos la idea de llegar a un spin-off que se llama Compositus, donde nosotros queremos revolucionar la percepción de los residuos agrícolas y plásticos, transformándolos en productos innovadores, impulsando un avance hacia la sostenibilidad. Entonces, ¿alguien sabe qué son los materiales compuestos? Lo que nosotros queremos es exactamente eso, como desarrollar materiales compuestos que están compuestos por el refuerzo y una matriz, que digamos nosotros tenemos una galletita, los chips de chocolate serían el refuerzo, nosotros estamos integrando y valorizando los residuos agrícolas, como les mencionaba, acá la cascarilla de arroz, cascarilla de cacao, bagaza de caña, cascarilla de café, y los mezclamos con una matriz, que se utilizan mucho las matrices poliméricas o plásticas, que aquí venimos con la parte sostenible, que tenemos dos diferentes líneas. Una que es la línea biodegradable, donde mezclamos los residuos agrícolas con plásticos que se pueden degradar fácilmente en el medio ambiente sin dañarlo. Y por otro lado, los plásticos recuperados. Lo que hacemos es trabajar con personas que reciclan, recuperan los plásticos y los mezclamos también con la fibra. Bueno, este es un trabajo principalmente de investigadores de la universidad, nos encontramos profesores y estudiantes tanto de maestría como doctorado, y estos son nuestros productos innovadores. Como les menciono, tenemos las dos líneas, los mezclamos con la fibra natural y lo que creamos son productos para la industria manufacturera. En este caso, estamos produciendo filamentos para impresión 3D, pellets para impresión 3D, y también para inyección, compresión, entre otros tipos de manufactura. Pero que hay ahorita en el mercado, entonces nosotros tuvimos que hacer un estudio de mercado, sabiendo que venimos de una parte súper técnica, ahí digamos resaltar la parte de las alianzas, nos tuvimos que aliar con personas que sepan de administración, de negocios y demás, y poder resaltar nuestros productos
en comparación a los productos disponibles. Nosotros, ¿qué ofrecemos? Pues valorización de residuos claramente y también un resultado único, que ya lo vamos a ver en las aplicaciones. Entonces, este es el resultado que vamos a tener si lo utilizamos nuestros materiales en impresión 3D. Es un acabado muy natural que gusta mucho sobre todo a diseñadores y se puede usar en prototipado, decoración de interiores, diseños arquitectónicos, en arte, en automóviles y en empaques. Pero no nos quedamos ahí. En el 2019 tuvimos la oportunidad de trabajar con unas instituciones que acá las recalco y fundaciones para hacer dispositivos de asistencia médica, porque no queríamos que nuestros materiales se quedaran solamente en prototipado y diseño, sino que también agregarles un valor añadido tratando de ayudar a la comunidad, en este caso personas con discapacidad. Este fue un primer prototipo que hicimos, trabajamos con el gobierno suizo, ellos pues si saben les gustan mucho los relojes y demás, entonces nos inspiramos en este tipo de prototipos. Como mis compañeros lo decían, después gracias a la Real Academia de Ingeniería nos pudimos unir y conocer a Omnis, a Ricardo y a Humanos 3D, a Esteban, y poder llegar a utilizar nuestros materiales que son más sostenibles y brindarles una solución a ellos y poderlas aplicar en los dispositivos de asistencia y en prótesis. Entonces la idea es poder impactar con nuestros materiales también de manera social. Que pues como les comentaban mis compañeros, ayer tuvimos un evento y la idea es poder brindar prótesis a más de 30 personas con el evento de ayer. Pues esto es un poquito de Compositus y de la investigación que sale de la universidad. Si quieren saber un poco más sobre ello, aquí está el código QR o nos pueden encontrar en las redes sociales como Compositus. Ahora quiero darle pues, la bienvenida, pues ahí va a presentarle. El siguiente proyecto es muy enfocado a la impresión 3D también. Gracias. Recibimos al ingeniero biomédico Sebastián Barbudo, fundador de Printópolis 3D, compartirá su visión sobre el futuro del diseño biomédico y la impresión 3D aplicada al sector salud. Por favor, un fuerte aplauso. Soy ingeniero biomédico de la Escuela Colombiana de Ingeniería y de la Universidad del Rosario. Cuando yo estaba en la carrera, yo siempre dije, quiero buscar algo que tenga que ver con la calidad de vida de las personas y la rehabilitación, pero aún no sabía por dónde irme. Pero lo que yo siempre vi en la carrera es que a veces la industria y la academia están un poquito desconectados. Es por esto que estructuró una materia, una asignatura, diseño de manufactura aditiva para aplicaciones biomédicas, junto con el decano, actualmente la estoy dictando. Lo que pueden ver ahí es una impresora 3D de la marca Prusa, esta es la referencia XL. Tengo la oportunidad de también estar con ellos asociados y tener este conocimiento para el proyecto actual. Soy Sebastián Barbudo, fundador de Printópolis, y esta es mi historia. Todo empezó en el 2021 cuando Esteban, el ponente anterior de Humanos 3D, me abrió las puertas de esta fundación y me logró enseñar un poco más de cómo se puede implementar la tecnología y me mostró el camino que yo necesitaba para llegar a la impresión 3D y a mejorar la calidad de vida de las personas a través de esta tecnología. Quiero que miren esta imagen de la derecha. Acciones como, por ejemplo, alcanzar un objeto con nuestra mano, y para este señor que era imposible antes, automáticamente se vuelve un milagro poder tomar de un juguito de caja. Fueron 32 historias diferentes. Nosotros, con las clínicas móviles que hicimos junto con Humanos 3D, estuvimos en Bolívar y cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común: buscar una solución por un accidente que tuvieron que necesitaba de nuestra ayuda y de la tecnología. Entonces, ¿cómo nosotros implementamos esta tecnología hoy en día? Ayer, precisamente, con Alianza de Humanos 3D y la Policía Nacional, estuvimos tomando las medidas de unos pacientes reales para poder
desarrollar unos dispositivos de asistencia médica a través del escaneo 3D y de la impresión 3D. Es por esto que existen muchísimas aplicaciones y una de estas es la ortopedia. Aquí podemos ver diseño de sockets, podemos ver órtesis. Por ejemplo, el casco que ven ahí arriba es para infantes que nacen con plagiocefalia. Es una condición cuando ellos nacen que la estructura del cráneo no debería ser de esta forma y buscamos a través de las órtesis corregirlas. Y por otro lado tenemos implantes craneales e implantes de cadera, utilizando tecnología 3D, tomografías computarizadas y claramente escaneo 3D. Pero también, si queremos conectarnos con el ambiente médico, podemos tener soluciones para instrumentación quirúrgica o guías, lo cual podemos generar un espacio interdisciplinario entre la tecnología 3D y las clínicas y con los médicos poderles facilitar el proceso de las cirugías, volviendo más óptimo este tipo de cirugías. Pero también en la parte dental tenemos algunas soluciones con otro tipo de tecnología líquida que nos permite tener una gama de materiales biocompatibles. Esto es importantísimo porque si queremos empezar a utilizar materiales en el cuerpo humano, es importante fomentar este tipo de materiales que van a ayudarnos pues, a que el paciente no vaya a tener alguna reacción a estos materiales. Pero entonces, ¿qué es Printópolis? ¿Qué hacemos nosotros y cuál es nuestro motivo? Nosotros nacemos de la capacidad de imprimir y esto nos va a permitir, como el ciclo natural, crear y finalmente desarrollar para reproducir algo. Es por eso que Polis nos lleva a ciudades e imperios. Nosotros queremos crear un sistema, evolucionarlo para mejorar la forma en la que vivimos. Y nosotros creamos este ecosistema 3D que parte del escaneo. La idea es poder extrapolar, si lo pasamos al ámbito médico, por ejemplo, la extremidad de una persona, diseñarla con el mismo fin, construir un dispositivo de asistencia que nos permita simplemente recuperar la movilidad y algo muy importante, el autoestima del paciente. Aquí tenemos algunas referencias como la XL, tenemos impresoras de resina, de filamento. Este también fue un caso que hicimos ayer con Humanos 3D para una prótesis de una amputación parcial de mano. ¿Listo? Y también es importante el diseño 3D, hay un montón de programas, la idea es nosotros poder fomentar la academia, buscar esta conexión entre la industria y la academia para poder lograr enseñarle a los estudiantes o a los profesionales en cómo estamos implementando este tipo de tecnologías. Y esto pues, nos lleva a muchos materiales, materiales industriales, materiales de grado clínico, por ejemplo el PLA, necesitamos siempre algo fundamental que no es negociable, es que sea biocompatible. Nosotros no podemos permitir que el paciente vaya a tener una reacción que vaya a perjudicar la vida del paciente. Materiales flexibles para aplicaciones, por ejemplo, de confort, por ejemplo, un socket, un encaje para una prótesis. Es interesante este tipo de material tipo caucho, que ya lo podemos imprimir con nuestras tecnologías. Por ejemplo, tenemos el PIC es poliéter cetona. Esto nos va a permitir generar un tipo de conexión con el hueso que fomenta la osteointegración. Entonces nosotros podríamos tener perfectamente implantes craneales gracias a este tipo de materiales. Ya se está implementando incluso impresiones en biotintas o un tipo de tecnología que se llama ingeniería de tejidos. Muchos de acá quizás lo hayan escuchado antes, pero la idea es poder llevar a la construcción de órganos y evitar todo el proceso de trasplantes, sino que sea de la misma célula del paciente poder tener un órgano propio.
recuerdo que tenemos con Humanos 3D de ayer. Es bastante conmovedor ver cómo estos pacientes viajan muchas veces desde lejos para venir y que les podamos tomar las medidas necesarias para cambiarles la vida. Muchas gracias por la atención, no se ha acabado todavía, les vamos a hacer una demostración aquí de un escaneo 3D, pero si ustedes quieren aprender más de este tipo de tecnologías y se quieren unir a nosotros, quieren aprender los materiales, los tipos de tecnologías, hay un montón de cursos que nosotros también ofrecemos, entonces pues contáctenos por favor, estamos para servirles. ¿Alguien quiere ser escaneado? ¿Quién quiere de ustedes ser escaneado? Pues les voy a poner un poquito en contexto de qué es esto. Este es un escáner portátil, hay un montón de escáneres actualmente en el mercado, pero este es un escáner portátil que me va a permitir escanear a Alison, nos va a permitir también extrapolar las texturas del pelo, del rostro. Por ejemplo, este tipo de escáner tiene tecnología luz LED e infrarrojo, que precisamente es lo que nos permite también extrapolar el color de una imagen en 3D. ¿Listo? Vamos a poner aquí un grupo de proyectos nuevos y vamos a poner Alison. Tal vez no alcancen a ver bien, pero se va a poner en modo retrato. Hay diferentes tipos de modo de escaneo. En este caso vamos a hacer un retrato que también sirve para escanear extremidades. Aquí es una demostración, pero generalmente imagínense que llega un paciente con un ataque de ácido en el rostro, completamente desfigurado y necesita una prótesis de silicona o de algún material que se pueda imprimir en 3D y necesitemos aumentarle la autoestima y que sea una prótesis estética. Podríamos hacer el ejercicio de un escaneo facial con este tipo de tecnologías. Aquí están viendo una vista previa del escaneo. Voy a activar el escáner y ahí podemos ver el rostro de lo que el escáner ya está empezando a tomar. Todavía no ha empezado el escaneo. Voy a hacer un poquito de zoom. Listo. Ajustar brillo. Voy a empezar a escanear. No te muevas. Ahora está ahí. Bueno, lo que acabo de realizar es simplemente pasé por todos los puntos posibles, no le hice el 360 completo, pero quiero que vean la imagen. Que tenemos soluciones bastante rápidas, lo cual también va a favorecer que el paciente no esté en tiempos de ansiedad, de estrés. Muchas veces, por ejemplo, en los casos de plagiocefalia, el casco que les conté a los recién nacidos, les ponen un montón de moldes de yeso, es insoportable para el bebé. Con estas tecnologías perfectamente los podemos escanear, es menos invasivo y nos va a permitir trabajar sin tener al paciente en el espacio de trabajo, lo cual es mucho mejor. Voy a empezar a hacer una nube de puntos para explicarles de qué estoy hablando. Una nube de puntos simplemente es la unidad de resolución del escáner. Si nosotros nos vamos a la cámara, para que entiendan el contexto, es un píxel, aquí es un voxel. La idea es que estos punticos se puedan unir y una vez yo ya tenga estos puntos, creo una malla. La malla me va a permitir después poder imprimirla aquí si yo quiero o hacer la impresión del diseño, pero basado en el rostro de ella. Vamos a esperar mientras carga, se puede demorar un poco. Y les voy a contar un poquito de qué estamos imprimiendo acá mientras tanto. Gracias, Alison. Enmayar aquí abajito. Listo, entonces vamos a, primero vamos a procesar la señal.
Vamos a elegir la línea recta, ahí abajo, o el lazo puede ser, y primero vamos a dejar solamente las características necesarias. En este caso vamos a dejar el rostro de ella, suprimir, vamos a dar chulito, y después enmallar, listo, aquí abajo. Mientras tanto, aquí está la impresora XL, les voy a contar un poquito de esta tecnología. Para muchos es nueva, tiene 5 extrusores, es decir, yo puedo llegar a imprimir incluso 5 colores a la vez o 5 tipos de materiales a la vez, lo cual me va a permitir flexibilidad si yo tengo alguna pieza que tiene 2 materiales por sus propiedades, uno más resistente que la otra, o unir un material flexible con un material rígido. Esto en órtesis es muy utilizado si nosotros queremos dar confort cuando se conecta el encaje a la extremidad y rigidez del encaje a la prótesis. Aquí estamos imprimiendo el logo, todavía le falta 30%, yo creo que 20 minuticos se acaba esta impresión, pero mientras tanto vamos a enmallar a Alison. Aquí vamos a tener algunas configuraciones de malla, por ejemplo, hay veces que muchas veces preguntan, ¿quedó algo abierto? ¿Quedó una malla abierta, malla cerrada? Simplemente yo necesito terminar este modelo para que sea un sólido, si no va a ser simplemente unas capas vacías. Le voy a dar a aplicar, me va a tener un buen rato ahí todavía. Y mientras está mallando los datos, me gustaría, si alguien tiene preguntas de este tipo de tecnología, que las hagan y les pasamos el micrófono. Bueno, pues primero felicitarlos por esa serie de charlas tan interesantes. Pues yo tengo varias preguntas como del bloque de charlas con respecto a los materiales y en el contexto de la jornada. Quisiera saber si ustedes han tenido algún tipo de incidente o evento adverso con el uso de los materiales y si lo han tenido, ¿cómo lo han solucionado? O qué aspectos han tenido en cuenta para que no se genere ese tipo de incidentes, ya que en la última presentación tú decías, o sea, hacías mucho énfasis en el tema de que los materiales que usaran fueran biocompatibles, que eso, tú decías que era algo no negociable. Entonces quisiera saber si se les ha presentado algún tipo de incidente o evento. Es la primera. Y la segunda es si en el proceso de diseño y fabricación, si nos podrías ampliar un poco más la información acerca de qué tipos de ensayos realizas. Mencionabas que hacían como varias veces el prototipo, tenían que hacer medidas, no sé si eras tú o era otra persona, como qué tipo de ensayos y qué tan importantes son las mediciones para ustedes en ese aspecto. Vale, gracias. ¿Cómo es tu nombre? María Fernanda. Listo, María Fernanda. Bueno, con respecto a los materiales, se tiene una base de datos ya existente de qué materiales, por ejemplo, PLA, ABS, nylon, que son candidatos para la impresión 3D, deben usarse. Muchas veces lo que pasa es que el PLA, que es el material, digamos, estrella de la impresión 3D de inicio, por ejemplo, se utiliza para prótesis que van directamente en contacto con la piel del paciente. Muchas veces pasa que por la transpiración, por la sudoración del paciente se puede generar un tipo de irritación. Esto generalmente, la solución es buscar materiales de grado médico que ya tengan sus certificados y tengan la patente por los fabricantes, que ya hayan tenido estudios anteriores de esto ya funciona para la piel. Claro, cada persona y en la impresión 3D hay algo que se utiliza que es la personalización, dispositivos a medida. No todos los pacientes son iguales, pero sí se trata de llegar a un mismo punto con los materiales, con los estudios que se han realizado para ver si un material es biocompatible o no. Eso, por ejemplo, en impresión 3D con filamento. Si lo pasamos un poco más a impresión en resina, hay resinas biocompatibles que ya están en contacto con la zona dental, ¿sí? Con la boca. En este caso,
también es necesario tener estos registros del fabricante. No se ha registrado algún caso de nosotros que haya afectado al paciente como tal, pero sí ha llegado a pasar que muchas empresas no adquieren el material que es y pueden generar una toxicidad en el paciente. La forma de corregirlo es, claro, quitar el implante y buscar el material que se adecue a esa necesidad de la biocompatibilidad. Esa sería como para la primera pregunta. Si nos enfocamos un poquito más en el diseño de la toma de medidas, bueno, existen métodos convencionales, métodos digitales o de la tecnología 3D. Los convencionales se manejan con medidas antropométricas, donde con metros se va a ir midiendo la extremidad del paciente para después hacer un control de medidas y poder diseñar e imprimir. Este tipo de tecnología ya 3D busca reemplazar eso en cierta medida para facilitarnos a nosotros. Yo acabo de escanear el rostro de Alison y ella, tal cual está aquí en persona, me va a enviar los datos iguales, lo cual yo puedo en el entorno de diseño simplemente medir ya desde el software de diseño para después desarrollar la prótesis, desarrollar la órtesis y ya mandarlo a fabricación. Entonces, esa sería como la forma que lo haríamos con la tecnología 3D. Los escáneres tienen una precisión. Cuando yo les hablé ahorita de los punticos, de la diferencia entre el píxel y el voxel, hay una medida de resolución que todos los escáneres tienen. En el mercado hay un montón de precisiones, 100 micras, 20 micras, 25 micras, y dependiendo de esto va a haber mucha más precisión. Sin embargo, cuando estamos diseñando, nosotros tenemos que tener en cuenta las tolerancias que podrían llegar a tener y hacer muchas mediciones para hacer un análisis de cuánto va a ser finalmente la medida real. Y siempre nos acompañamos también con las medidas convencionales para corroborar que sea la medida que es. Al fin y al cabo, una de las ventajas de la impresión 3D es que son dispositivos a medida. No tenemos que hacer moldes, es plug and print, imprimimos de una vez y podemos replicarlo hasta que sea el dispositivo a la medida perfecto que buscamos. Como en el sistema pues estarían dos elementos, uno que es el escáner con las diferencias de precisión o bueno, de las especificaciones de fabricante que nos acabas de contar, y otro es la impresora. Entonces, en esa relación de esas especificaciones de fabricante entre el escáner y la impresora, pues qué análisis o cómo tomaron la decisión de, o porque pues igual en los avances de la tecnología, cómo toman esa decisión, porque pues haciendo un poco la conexión con la charla que dimos nosotros, tú mencionaste que este escáner que ustedes eligieron es porque tiene un LED, bueno, no. Luz LED e infrarroja. Ajá. Sí. Entonces, en esa escala de mediciones o de precisión que tenga es por ese tipo de tecnología que tiene inmersa. Entonces, esa relación entre esos dos dispositivos. Entonces, si queremos buscar una relación entre un escáner 3D y una impresora, tenemos que entender que el escáner 3D nos va a dar un archivo. Este archivo se llama STL. Este archivo ya viene con estas medidas programadas que luego lo envío a la impresora, donde se lamina capa por capa. Las impresoras también tienen su medida de precisión que se va a determinar por qué tan delgada es la capa por capa. Eso sería la precisión de una impresora 3D. Generalmente lo que yo mando a imprimir, lo que yo escaneo y voy a mandar a imprimir, si yo hago alturas de capa mucho más delgadas, va a tener mucha mayor precisión y se va a acercar más a lo que me va a dar el escáner. Si yo lo hago en tipo draft o un tipo borrador, en donde las alturas de capa sean mucho más grandes entre ellas, va a perder un poco la precisión. ¿Listo? Entonces, esa es como la forma de uno garantizar que sí tenga la precisión del escáner desde la impresora. Vale. Y la última, entonces, eso en la explicación pues, del método, pero ¿son usuarios de algún proveedor de servicios de calibración en algún instante de la etapa de la elaboración del producto? O sea, estás diciendo que si el producto final lo hemos puesto por metrología. Final, en alguna etapa el láser es objeto de calibración, o sea, como el escáner solito o la cinta métrica solita o ya el producto final, o sea, en alguna de las etapas han visto que se requiere un servicio de calibración.
digamos que para los productos finales, o sea, cada uno tiene sus calibraciones, cada equipo tiene su calibración, pero si tú hablas del producto final que se está pasando por alguna etapa de calibración, realmente por ahora no se ha manejado el tema de una metrología, ya que nosotros estamos siempre probando con el paciente que le quede perfectamente a él. Si nosotros quisiéramos estandarizar un producto, ya de pronto estaríamos hablando de la prótesis final, tiene que encajar siempre con el socket del paciente, estamos hablando de una extremidad. Entonces sí se podría considerar una metrología, pero por ahora no lo hemos visto necesario porque estamos utilizando un escaneo real del paciente. Una metrología quitaría el dispositivo a medida porque ya no sería para un paciente, estaríamos haciendo algo siempre para el mismo paciente, para diferentes pacientes, y la idea es que sea personalizado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues vas viendo como otras oportunidades y retos desde la metrología que se puedan ver en este tipo de aplicaciones. El enfoque que le das es bastante entendible y también podría ser desde el punto de vista de la personalización, que tantos, fue Esteban el que mencionó el tema de que no, todavía no puedo entregarte el producto final porque tengo que hacer ciertos ajustes. Entonces, a la luz de la metrología en la personalización es también poder optimizar la cantidad de ajustes, ¿sí? Eso pues ya viéndolo desde posibles otros trabajos articulados. Gracias. Claro, sería una forma de llevar más precisión a los productos, sí, completamente. Y bueno, yo creo que ya eso es todo por hoy. Ahí está el escaneo final. Quiero que vean un poquito más de cerca a Alison. Este es un archivo con color, pero también tenemos un archivo solamente de textura. Si quisiéramos mandar a imprimir, eso es lo que saldría en la impresora 3D. Por ahora yo los dejo acá, pero espero que vuelvan para la siguiente edición. Gracias.